Bien, muy buenos días, señoras y señores, aquellos que nos sintonizan en este momento, en este miércoles 22 de febrero del año 2017. Damos la bienvenida al doctor Rafael Gotró en este último miércoles del mes. Buenos días, doctor. Muy buenos días, don Domingo, pero para mí es un verdadero honor estar siempre contigo y esta vez no se nos hizo tan dilatado porque No, así, febrero es el mes más febrero corto. es corto, Sí, así sí. es. Como siempre, elevamos una plegaria a nuestro Señor Jesús, siempre que tenemos la oportunidad de contactar a los amables televidentes para que bendiga a partir de este momento a todos los hogares de República Dominicana y allende los mares, todas las personas que nos sintonizan en las islas y sobre todo a la diáspora de los Estados Unidos, que es muy amplia, las personas que nos honran con ver lo que humildemente tratamos de llevar, tanto tú como yo, todo primer y último miércoles de cada mes. Hay algo muy especial en el día de hoy, que es una noticia refrescante, todo lo que significa progreso para la clase médica dominicana. La semana pasada tuvimos un encuentro con el doctor Luis Pérez Méndez, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, donde nos anunciaba la implementación en el país del FibroScan. ¿Qué es el FibroScan? Es un aparato que no existía en la República Dominicana y que detecta la fibrosis. La fibrosis es la parte ya donde la célula hepática comienza a dañarse sin necesidad de hacer la punción ¿Y que cómo había funciona? Ese es Eso el tubo. es exactamente el mismo sistema como si fuese una endoscopía, Ok. una sonografía. No necesita ningún tipo de preparación fuera de que el paciente esté en ayunas 4 horas antes. Las únicas contraindicaciones cuando el paciente tiene ascitis, o sea que tiene líquido, el daño hepático está muy progresivo. Esto se institucionalizó con el boom que tuvo sobre todo la hepatitis C, que ya es una enfermedad curable en un 97 a 100% con las nuevas terapias, pero la implementación del FibroScan, muchas personas que necesitan biopsia hepática, sobre todo ahora va a ser de gran utilidad en una de las grandes pandemias mundiales, que es la obesidad visceral y la obesidad mórbida, sobre todo con la esteatosis hepática o hígado graso. Es una noticia súper refrescante que ya el equipo que acompañará al doctor Pérez Méndez hay otros equipos en el país, que va a haber más de un equipo, lo cual nos va a ayudar enormemente a detección del daño que pueda ocurrir en el hígado en una forma mínimamente invasiva, porque no hay ningún tipo de injuria hacia dentro del organismo. Y hay una dama que es una fiera admiradora tuya y nuestra, Leti, es una abogada que es paciente nuestra, que me pidió que le diéramos el saludo de los dos y desde aquí se lo enviamos. Pues desde aquí le mandamos ese abrazo, igualmente que a todas aquellas personas que en nuestro Yo me recorrido imagino. del fin de semana por la provincia de Espaillat, en donde estuvimos, gracias a Dios, representando al señor Juan Ramón Gómez Díaz en la entrega de ayuda a personas que fueron afectadas por las lluvias de noviembre pasado. Muchas personas Incluso se nos suspendió acercaron. la fiesta de ustedes para Sí, la ayudar a fiesta, la gente. esos recursos que fueron utilizados en esta repartición, Una gran que fue de misión. manera simultánea en provincia de Paillat, provincia Duarte y provincia de Puerto Plata, se llevó esa ayuda con parte de los recursos de lo que se gastaría en la fiesta de diciembre, para así acallar la boca a mucha gente, muchos envidiosos que decían no hicieron nada, ni hicieron la fiesta, ni repartieron nada. Sí se repartió, lo que pasa es que lamentablemente tenemos que decirlo y decir que se hizo la entrega para callar esas voces que viven hablando cosas, no desaprovechan oportunidad contra el grupo Telemicro y necesariamente tuvimos que hacer algunas divulgaciones de ese trabajo que se realizó, y mucha gente, lo que le quería decir es que aprovechó para mandarle saludos, que nos ve el primer y último miércoles de cada mes en este segmento, y nos decían que le interesaba siempre esta parte de matinal, porque les lleva educación, les lleva orientación, y precisamente con el tema de hoy es lo que queremos hacer y tenemos que advertirlo al comenzar. Se trata de prevención de cáncer esofágico y lo vamos a abordar precisamente desde el punto de vista de la prevención, para no alarmar a la población, porque es lo que hemos hecho siempre, tratar de llevar orientación, tratar de llevar conciencia con estos temas de salud, para que usted se edifique y pueda, de alguna manera, si tiene algún síntoma que usted entienda que le pueda ser parecido, como nos ha pasado en muchísimos casos, que gente que dicen, pero eso que usted está describiendo es lo mismo que yo tengo, lo mismo que yo siento.
Entonces ese es el objetivo del programa del día de hoy. Por tanto, me gustaría que, como en semanas pasadas hemos abordado el tema de las dolencias del esófago, que usted recree este año seremos dedicados esos temas que hemos tratado sobre qué es el esófago, cuáles son esas dolencias y cómo prevenir para evitar un cáncer esofágico. Fíjate, Domingo, antes de iniciar nuestro espacio ya oficialmente con este tema, habrán notado los amables televidentes que nos siguen, que son, como bien tú dices, son muchos en toda la geografía nacional y en los Estados Unidos y en las islas, porque cada rato tenemos contactos con dominicanos que incluso pasan por el país y nos envían saludos, tanto a ti como a mí. El aspecto de que lo que tú acabas de decir, yo me solidarizo totalmente con los conceptos que tú emitiste, porque le di seguimiento a la labor que ustedes realizaron. Y yo recuerdo que en el mes de diciembre, pues la dirección del canal, presidida por mi querido amigo y hermano, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, anunciaban las autoridades del canal que suspendían las fiestas navideñas para ayudar a la gente. Todo el mundo recordará lo que fue la tragedia de que cientos de miles de dominicanos se quedaron sin hogar. Entonces eso como que se había quedado, ustedes estuvieron preparándose y la gente pensó que era un decir. Sí, lo que pasa es que estábamos haciendo, disculpe que claro, haciendo una evaluación de aquellas comunidades en donde usted sabe que en ese momento se volcó mucha ayuda en favor de muchas comunidades, pero ya hoy hay gente que está pasando las mismas vicisitudes y no les llega ninguna ayuda, y por eso quisimos hicimos hace 2 semanas una visita igualmente simultánea en la provincia de Duarte, comunidades de la provincia de Duarte, de Puerto Plata y de la provincia de Espaillat, 3 equipos diferentes haciendo un levantamiento de las necesidades más sentidas de la gente. Y aunque hay gente que tiene su casa destruida, lo que dice, bueno, yo lo que necesito es un televisor para yo continuar con mi vida y seguir al día, muchos para ver su novela, otras la lavadora, otra un colchón, y eso fue lo que hicimos, hacer un levantamiento para llevar esas ayudas focalizadas más o menos a lo que la gente necesitaba, al igual que la alimentación. Pues finalmente muchísimas raciones alimenticias. Yo quiero felicitarte a ti por la extraordinaria labor. Dedicaste un fin de semana completo sacrificando tu nieta que, sí. ya está acostumbrada a estar con su abuelo en los brazos, y le di mucho seguimiento y felicito al grupo Telemicro precisamente por esa labor encomiable en beneficio de cientos de dominicanos, y que la labor, que ustedes sepan que fue vista por mucha gente, y te felicito también porque la difundiste muy bien, no solamente en las redes, sino también en tu programa Doble Cara, etcétera, para que tú veas que te doy seguimiento. Así es. Vamos al tema del día, doctor. Mira, prevención de cáncer esofágico, recordar lo que es el esófago, cuáles son las dolencias que le afectan. Nuestros seguidores habrán notado que en una forma organizada, desde que iniciamos el año 2017, ya estamos terminando prácticamente el segundo mes del año, el mes de febrero, hemos ido organizadamente hablando de las diferentes patologías de un órgano importantísimo y vital como es el esófago. El esófago, a través del esófago, aunque no tiene ningún tipo de función de retener alimentos, pero es el tránsito que nosotros tenemos, los seres humanos y los vertebrados, que incluye los animales vertebrados, para transportar nuestra alimentación desde la boca hacia esa zona que en forma de gaita española, que todo el mundo ha visto una gaita, esa es la forma que tiene el estómago, donde la comida va a reposar aproximadamente 2 horas, mezclándose con las enzimas digestivas, con el ácido clorhídrico y con las enzimas que provienen tanto de la secreción exócrina del páncreas como de la bilis que proviene del hígado, que pasa a la vesícula y directamente pasa al intestino para el proceso de la digestión. Mucha gente se pregunta, ¿y el que no tiene vesícula? Bueno, yo le explico, como siempre te digo, que la vesícula viene siendo como una cisterna, donde la bilis se forma en el hígado, va a la vesícula, y en la medida que nosotros ingerimos grasas, carbohidratos, etcétera, esa bilis pasa al intestino, fundamental para el proceso de la digestión, que a la vez es importante para la asimilación de nuestros nutrientes. En muchas oportunidades también es importante hacer notar que las personas colecistectomizadas, es decir, que se les quitó la vesícula, dicen, y entonces ya yo no tengo bilis. Todo lo contrario, esa bilis se sigue formando en el hígado, pero en vez de pasar a la vesícula va directamente al intestino
porque es fundamental para ese proceso. El esófago, reiteramos, cada vez que hemos estado hablando de este importante órgano, es un pequeño tubo que se inicia en la faringe y que va a terminar en la unión esófago-gástrica. Mide aproximadamente, como estamos mirando en pantalla, 25 centímetros y tiene un diámetro mayor de aproximadamente 2.4 pulgadas de ancho en su lugar de mayor distensión. Está rodeado de fibras musculares y de fibras longitudinales y tiene la particularidad de que tiene diferentes capas. Es un órgano en el cual a través de movimientos peristálticos por los músculos que tiene en todo el entorno exterior, fundamental para llevar los alimentos de la boca hasta el estómago. Existen muchas afecciones que hemos mencionado y hemos querido concluir la importancia que tiene este trascendental órgano que es el esófago, fundamental para nuestra nutrición, terminando con todo lo que significa la malignidad del órgano, el cáncer del esófago. Estamos mirando en pantalla imágenes endoscópicas de una esófago-gastroduodenoscopía en la cual podemos ver y observar la mucosa del esófago. Entonces, el cáncer del esófago es uno de los cánceres más temibles que tiene el organismo humano. Para darte una idea a los amables televidentes, es el 9º cáncer más frecuente en el mundo, en todas las latitudes donde hay estadísticas, y el 6º cáncer en los países industrializados. Se ha avanzado tanto, lo que significa que antes no se detectaba con tanta particularidad como se hace con el avance que tiene la gastroenterología a nivel mundial, que en los últimos 30 años el cáncer de esófago ha subido en frecuencia un 600%. O sea, esto te da una idea de la magnitud del tema que vamos a tratar. Es mucho más frecuente en hombres que mujeres, 3-1, y diferenciándolo, tenemos que, ahí estamos mirando el tumor en la parte distal. La parte distal es la parte inferior del esófago y estamos mirando a la izquierda cómo se forma. Tiene una particularidad negativa para los seres humanos y es que no produce síntomas hasta que el tumor, a menos que fortuitamente se te haga una endoscopía y se comiencen a ver las alteraciones en la anatomía del esófago, de que es totalmente asintomático y cuando comienza a producir los síntomas que vamos a detallar, ya el tumor está avanzado. ¿Hay alguna razón científica que establezca que hay una mayor preeminencia entre los hombres que las mujeres? Usted dice de 1-3, si el esófago anatómicamente entre hombres y mujeres debe ser igual. Bueno, pero fíjate, en el hombre los hábitos que pueden hacer predisposición son más fuertes que en la mujer. Hay mujeres que tienen mayores hábitos tóxicos que los hombres en algunas particularidades. En el caso del esófago, tenemos dos tipos de cánceres. Hay muchos tumores en el esófago, casi todos son malignos. Solamente el leiomioma, que es un tumor específico, suele ser benigno, pero la gran mayoría, más del 80-90% de los tumores que se presentan en el esófago son malignos. Hay particularidades de que tenemos dos tumores esofágicos fundamentales que el público debe conocer como ya tumores importantes dentro del órgano y factores que lo predisponen. Es decir, estas son las cosas que queremos ayudar y en eso eres tú una estrella como periodista de ahorrar el tiempo necesario donde le decías a la gente, nuestra intención no es asustar a nadie. Es decir, que ese es un cáncer que no es el más frecuente del tracto digestivo, pero es un cáncer importante que hay que pensarlo y que lamentablemente un cáncer desarrollado de esófago con metástasis lejana, y ya lo explicaremos más adelante, tiene una sobrevida de solamente un 5 a un 10% de cada año. Quiere decir que de cada 100 personas que lo presentan, 95 van a morir antes de 5 años porque el tumor tiende a ser muy metastásico
e irse a órganos primero cercanos y finalmente a órganos lejanos, haciendo una hecatombe anatómica de todo lo que significa la malignidad de estos tumores. Y se da con mayor frecuencia en hombres de 50 años en adelante. A partir de los 60 años es el... Vamos a definir entonces los dos tipos que usted ha podido identificar, el esófago y la característica de cada cual. esófago anatómicamente tiene varias capas. Hay muchos tumores que se inician generalmente en la superficie del órgano. En este caso, el tumor comienza en la parte más interna, o sea, por donde pasan los alimentos. Esa parte se denomina el epitelio, donde está la parte que cuando la comida va bajando hace diferentes contracciones. En ese epitelio hay células que tienden a producir uno de los dos tumores más importantes del esófago, que es, en primer lugar, el tumor de células escamosas. Fíjate cómo comienza tan dentro del esófago. Para que la gente me entienda, si vemos mi mano, esta es la parte superior de mi mano, pero la palma de la mano es el final de mi mano. O sea, si yo la cierro, esta es la parte más externa. En la parte más interna es donde está el epitelio, y el cáncer de células escamosas, ahí es donde tiende a iniciarse. Generalmente ocurre en la parte, se diferencian los dos en que el de células escamosas ocurre generalmente, no necesariamente, en la parte superior del esófago. Tenemos otro cáncer, el segundo cáncer mayor frecuente en el esófago se denomina el adenocarcinoma, y este va a ser distal, va a ocurrir generalmente en la parte inferior del esófago. En muchas oportunidades el adenocarcinoma es un cáncer que se inicia en el fondo del estómago y se irradia hacia el tercio inferior, de los cuales hablamos en varios programas anteriores de todas y cada una de las patologías que allí existen. Entonces, los factores predisponentes de cada uno de ellos, que es a lo que queremos llevar, que es la medida de prevención que queremos llevar a nuestros amables televidentes. El cáncer de células escamosas tiene dos factores predisponentes importantes, y lo hacemos como una advertencia a las personas que tienen estos hábitos tóxicos, que es el tabaquismo y el alcohol. El tabaquismo en todos sus aspectos. Cigarrillo. Hay personas que, sobre todo muchos deportistas, que acostumbran a realizar sus actividades deportivas masticando tabaco. Tú lo notas en algunos peloteros, incluso de grandes ligas. Ese tragado de esa saliva irrita enormemente el esófago y está catalogado como que el tabaquismo, igualmente el que fuma pipa o tabaco, que no absorbe el vino, pero está tragando constantemente esas sustancias tóxicas, irritan esa parte de que, fíjate dónde es que comienza el de células escamosas, por donde la comida está pasando, que es la parte más profunda del esófago, que es lo que denominamos el epitelio. Y tenemos, además de estos dos factores, el alcohol, sobre todo en los que toman los tragos. No es muy común en República Dominicana, gracias a Dios. Generalmente la gran mayoría del dominicano toma las bebidas ligadas, pero en países desarrollados donde hay mucho frío se utilizan los shots, o sea, los tragos cortos que se lo toman en una forma pura que baja, irritando fundamentalmente el esófago. Vodka, exactamente, pero no solo el 90% del dominicano no toma trago o no toma bebida pura, como se dice, sino que lo mezcla. Con hielo, le ponen cola, le ponen soda, etcétera, agua, pero esto conllevaría que la frecuencia nuestra fuera menor, lo cual es agradable, pero por eso en países desarrollados un 6%, por eso a nivel mundial es un 9% la frecuencia del cáncer del esófago. En esta primera parte va a ocurrir el tumor de células escamosas en la parte superior del esófago. Tenemos el cáncer o el adenocarcinoma, del cual conversamos cómo se puede prevenir, que es el norte del programa de hoy, que es el adenocarcinoma, que va a ocurrir en la parte distal del esófago y cuyos factores predisponentes los hablamos muy ampliamente en dos programas que le dedicamos en forma aparte. Uno de ellos es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, la persona que permanentemente se queja a larga data, no el que tiene acidez de cuando en vez, o una vez a la semana, o una vez al mes, no. La persona que padece de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, donde el contenido del estómago, donde está esa mucosa acostumbrada a convivir con el ácido clorhídrico,
ese anillo esofágico inferior se debilita y el contenido del estómago está irritando permanentemente el tercio inferior del esófago, que es lo que se llama que el paciente pueda desarrollar otra entidad que conversamos, hará 1 o 2 programas, que es el esófago de Barrett, sí, que sí definitivamente se ha comparado que es una entidad precancerosa y es el que puede ocurrir o ser los 2 factores predisponentes más importantes para ese segundo tumor tan importante que puede ocurrir en el esófago, que es el adenocarcinoma, que es en la parte distal o inferior del esófago. Existen factores predisponentes que pueden... La obesidad, tabaquismo. Exactamente. Además de esto, la persona muy obesa tiene la particularidad de que va a tener muy frecuentemente enfermedad por reflujo. Existe una enfermedad que se denomina el síndrome de Plummer-Vinson, que es muy frecuente, sobre todo en hombres, que es debido a una anemia por déficit de hierro. El déficit de hierro produce el síndrome de Plummer-Vinson, en el cual la mayoría de esa deficiencia que tiene el paciente de tener hierro va a producir una anemia ferropénica, va a producir glositis, inflamación en la lengua, es lo que se denomina glositis, y puede inflamar y puede ser un factor predisponente para que el tumor pueda desarrollarse en una forma importante. Hay personas que acostumbran, y nos están mirando mucha gente que así lo hacen, a tomar frecuentemente bebidas muy calientes. Si toma sopa, que la sopa se le ve botando humo cuando la gente se le está tragando. Esto afecta a la mucosa esofágica y puede ser precursor de todo lo que significa un cáncer esofágico. Uno de los temas que conversamos, que no es muy frecuente, pero es preludio de una alteración de las células esofágicas, sobre todo en la parte distal, es la acalasia, de la cual le dedicamos un solo programa. Puede ser un factor importantemente desencadenante de todo lo que significa el cáncer de esófago. Yo creo que tenemos que pasar, doctor, a los síntomas de este tema que estamos tratando en el día de hoy, pero yo no creo, si los muchachos están listos para la pausa, para que no tengamos que interrumpir, ¿podemos irnos a la pausa? Pues vamos a unos mensajes comerciales en esta cita con el doctor Gautreaux. Regresamos ahora con el tema prevención de cáncer esofágico. Volvemos ahora. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Lucir espectacular nunca fue tan importante como ahora. Todo lo que necesito lo tengo aquí, mi mejor opción. Calidad en cada uno de sus productos.
Lo mejor es que puedo relajarme y sacar lo más bello de mí. Por estos resultados, mi confianza está puesta en las manos expertas de Salón Mechi. Gracias. Súmate al segundo foro de encadenamientos productivos y entérate de cómo puedes integrarte a cadenas globales de valor, ser más competitivo y de este modo estar en condiciones de incrementar tus ventas, generar más clientes y acceder a nuevos mercados. Miércoles 22 de febrero, Salón Anacaona del Hotel Jaragua, 8:30 de la mañana. Invitan el Ministerio de Industria y Comercio, Proindustria, Consejo Nacional de Zonas Francas, Adozona, Asociación de Industrias de la República Dominicana y el CIRD. Ven, participa y encadénate. Este es el inicio de la lucha que trascenderá generaciones. Por favor, suélteme. Suéltela inmediatamente. ¿Qué está esperando para soltarla? Pero como siempre, los Almeidas conocen el secreto de engañar. El joven estaba buscando trabajo y el señor Fernando Almeida actuó como protector de la familia. Vivimos en una época en que no puede darse oportunidad al peligro. Y esta vez será Fernando quien dé prueba de ello. ¿Y María Isabel? No debería ser la primera en casarse. Me agradaría más tenerla como esposa. La esclava madre. Desde las 10 de la noche, solo por Telemicro. Se ve mejor. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por seguirnos con nosotros aquí en Matinal y dentro de Matinal esta cita con el doctor Gautreaux. Recordarles a los que quieran ponerse en contacto con el doctor que el teléfono de su consultorio es el 809-412-5005, 412-5005. Después de la 1:30 de la tarde su secretaria le atiende allí. Pero ahora, si usted tiene alguna inquietud sobre este o cualquier otro tema que el doctor le pueda responder, tenemos el teléfono del estudio, el 809-685-0504, 685-0504, que los muchachos van a mantener ahí en pantalla para que usted, si quiere, pueda llamarnos con cualquier inquietud que esté al alcance del doctor. Doctor, teníamos que hablar de síntomas, pero usted me dijo que se le había quedado algo sí, es importante. precisar. Hablábamos los factores que tenemos que tener pendiente, y es el deber nuestro informar a los televidentes, de factores desencadenantes que pueden ayudar al aumento de la diseminación de un cáncer esofágico. Hablamos ya de los dos tipos de cánceres más importantes, el de células escamosas y el adenocarcinoma, que son totalmente diferentes, con factores predisponentes totalmente diferentes. Ahora, mundialmente se ha esclarecido que existen factores que pueden ayudar a la prevención, que es el norte de nuestro espacio, a la prevención del cáncer de estómago. Existen muchas personas que han tenido cualquier tipo de trastorno cardiovascular, que se le ha colocado el famoso stent por una insuficiencia coronaria, se le hizo el cateterismo y se le puso el stent. Entonces, esos pacientes generalmente usan anticoagulantes. Uno de esos anticoagulantes, que incluso es preventivo para problemas cardíacos, es la aspirina. Entonces, las personas que ingieren aspirina, hay estudios que conllevan a disminuir la frecuencia de cáncer esofágico en esas personas. Lo mismo que las personas que, fíjate lo que es la medicina, la aspirina le puede hacer daño a la mucosa gástrica y puede prevenir el cáncer del esófago, para que tú veas lo que es la vida. Los antiinflamatorios no esteroideos, personas que sufren de artritis, de dolores musculares, de dolores articulares, que acostumbran a tomar muchos los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, pues el uso de los AINES en personas que lo utilizan frecuentemente, se cree que esto lo puede desencadenar. Hay una enfermedad que la hemos tratado en alguna etapa y que quizás este año también lleguemos, porque hay un norte que hemos trazado Domingo y nosotros, y es de llevar a las cosas ordenadamente, no brincar del esófago al colon, para que la gente tenga la particularidad de tener pendientes las diferentes afecciones y nosotros poder ordenadamente explicárselo en una forma llana y clara, como tratamos de hacerlo todos los primeros y últimos miércoles de cada mes,
a nuestros amables televidentes para que lo entiendan. Entonces, la enfermedad celíaca, que es la enfermedad por déficit de gluten, que produce diarrea, desnutrición, etcétera, tiende a ser la persona que no se le detecta a tiempo o que no se le detecta a larga data y que no se sabe que tienen enfermedad por gluten, ese tipo de paciente puede desencadenar, o sea que es precursor también de cáncer de esófago, y cuando se le detecta disminuye la posibilidad, se le detecta porque le va a quitar las cosas que producen la diarrea y la desnutrición, como son los derivados del pan, de las harinas, etcétera. Ese tipo de paciente también ocurre esto. Doctor, ok. No, que te iba a decir que además de estas cosas, se toma como factores preventivos que nos ayudan en el organismo las personas que ingieren gran cantidad de antioxidantes y de vegetales como brócoli, coliflor, repollo. Este tipo de alimentos inhibe y ayuda a la prevención del cáncer esofágico. Qué bien. Doctor, antes de entrar en los síntomas, para no interrumpirle, tenemos una llamadita en línea, vamos a compartirla. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Desde La Vega, le habla José Manuel. Díganos, ¿cuál es su inquietud, José? Quiero hacer una pregunta al doctor, breve. Es que a mí me bajó una piedra de los riñones, se me hinchó un testículo. ¿Eso es normal? ¿Cómo es? Se le bajó una piedra de los riñones y se le hinchó un testículo, dice él, que si eso sí, es normal. Eso es normal y puede ocurrir. No necesariamente todo el que tiene un cólico nefrítico va a tener una inflamación del testículo, pero resulta ser que el aumento de las personas que ingieren muchos derivados de calcio, bebidas carbonatadas, muchos alimentos que contengan calcio, que tengan la tendencia, que sufran de ácido úrico y que hayan hecho el ataque de gota, el ataque gotoso, pues tienden a producir cálculos en el riñón que cuando descienden por la orina se filtra por el riñón y hay dos pequeños tubitos que van a desembocar en la vejiga que se denominan los uréteres. El cólico nefrítico es cuando uno de esos cálculos se desprende del riñón, mientras están en el riñón son asintomáticos. Pueden dañar el riñón, incluso producir infecciones urinarias frecuentes que dañen el riñón y lo inflamen y lo tapen y impidan que haga la función que es el filtro de las toxinas del organismo que botamos a través de la orina o que expulsamos. La palabra botar no es la correcta, expulsamos a través de la orina. Pues un cálculo que baje y tome el uréter y se detenga va a producir el cólico nefrítico. Es tanta la inflamación que puede ocurrir en esta zona que por falta de irrigación se le puede inflamar un testículo. Fíjese que tan pronto su cálculo desapareció, porque ya hay métodos hasta de litotricia en el país en el cual los cálculos por onda se pueden desbaratar y el paciente expulsarlo fácilmente, pero esa es una posibilidad. Tenemos otra llamadita en línea. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? De Restauración, doña Magali. Doña Magali, díganos cuál es su inquietud. Sí, yo sufro de esa úlcera siempre. Y yo tomo meprazol, que siempre tengo que tomarlo, que si eso hace daño a los huesos, o que a gente que me dicen que le hace daño a los huesos. Mire, lo más importante de todo lo que yo le pudiera contestar es que el 90% de las personas que utilizan, ya se saben el nombre, sí, el nombre totalmente, son medicamentos que la persona se automedica. Eso es una de las cosas que estamos luchando todos los médicos en República Dominicana por tratar de llevar programas educativos como tratamos de que sea de que usted no tiene la necesidad de automedicarse. Todos los medicamentos que ingerimos para cualquier factor en el que nuestro organismo los necesite tienen efectos secundarios. Todos. El que no tiene efectos secundarios es el que usted no se toma. Y todavía va a tener más efectos secundarios si usted que se lo automedica sin ser médico. Entonces, lo más importante, señores, es que usted acuda a un gastroenterólogo, que se vea si en realidad usted tiene una úlcera. Modernamente, una úlcera no se imagina. Una úlcera, el médico puede pensar, Domingo tiene una úlcera, pero yo no puedo estar seguro que Domingo tenga una úlcera hasta que no se le, si tiene síntomas, que es cuando se indica o cuando se sospecha. Sí, parece que sí con los síntomas, pero yo tengo la obligación de detectar y diagnosticar la úlcera que pueda tener Domingo. No te deseo una úlcera, estoy poniendo un ejemplo. De úlcera. Exactamente. Y para esto hay que hacer una endoscopía, mirar la úlcera, tomar una biopsia y entonces dar el diagnóstico de úlcera. O sea, el médico tiene varios aspectos de enfoque.
una impresión diagnóstica, que es la impresión que tiene el médico de su afección cuando usted se sienta frente a un médico. De ahí que siempre insistimos, sobre todo a los médicos jóvenes, que no acostumbramos a tener una excelente y amplia conversación con el paciente. Generalmente el que va al médico a cualquiera de las especialidades va tenso, porque estamos hablando de su salud. Entonces, si el médico es poco explícito, tómese esto y venga dentro de 15 días y no le dice nada, ese paciente se va totalmente desorientado, incluso comienza a tomar brebajes o algo que le dijo la vecina. Y que mucha gente ignora, doctor, que probablemente cuando usted le hace esa entrevista al paciente, es fundamental que usted determina qué otros medicamentos toma para otras afecciones. Seguro. El que usted le va a indicar dependerá también de Seguro, eso. Porque hay medicamentos que producen interacción. Exactamente, pero mucha gente ignora eso. Porque tenemos la mala costumbre de automedicarnos. Exactamente. Entonces es importante, señora, que usted acuda a un gastroenterólogo, que se verifique si usted tiene una úlcera, y no con eso que usted mencionó, no se automedique. Hay extraordinarios, se denominan inhibidores de la bomba de protones, los hay cada vez más modernos. Todo lo que ingerimos en exceso va a producir efectos secundarios. Hay trastornos, hay personas que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico que se pasan más de 10 meses, 1 año, 2 años tomando los famosos inhibidores de la bomba de protones, pero siempre bajo la dirección y la orientación de un médico, fundamentalmente que sea un gastroenterólogo. Y que la toma de ese omeprazol no puede ser permanentemente, para siempre, ya tiene que buscar y con el control de su médico. Exactamente. ¿Tenemos alguna otra llamadita en línea? Pues vamos a entrar a la parte de los síntomas, doctor. Perfecto. Importantísimo esta parte en la cual vamos a entrar. No todo el que tiene estos síntomas tiene cáncer de esófago. Lamentablemente, el cáncer de esófago, de todos los que mencionamos como malignidad y que hemos mencionado anteriormente, queremos aclararle a nuestros amables televidentes que desgraciadamente en su inicio no produce ningún tipo de síntoma. Es un cáncer silente, muy parecido al cáncer de colon, que cuando produce obstrucción es porque ya el tumor ha ocupado todas las paredes, y en muchas oportunidades, de ahí que en este caso, en el cáncer de colon, al cual llegaremos oportunamente, una colonoscopía puede salvarle la vida, porque si le detectamos el pólipo antes de que crezca, ese es un cancerito, para que la gente me entienda, y lo logramos extirpar, el paciente está curado. En el cáncer del esófago, en muchas oportunidades, no hay ningún tipo de síntomas. ¿Cómo y cuándo se inician los síntomas? Cuando el tumor toma una dimensión que comienza a obstruir el libre paso de los alimentos de la boca cuando masticamos hacia el estómago. Y ese primer síntoma que nos va a llamar la atención es una sensación, como la gente le llama, de añugo, de atascamiento de la comida o dificultad para tragar. Científicamente le denominamos esa dificultad con el nombre de disfagia. La disfagia suele ser el primer síntoma cuando el tumor, que tiene más o menos el esófago este grosor, comienza a ocupar la luz y se va haciendo más estrecha. El paciente, sobre todo en principio, la disfagia es a alimentos sólidos. Vemos que comemos carne o un pedazo de plátano o una comida y viene la sensación de añugo y de molestia retroesternal, y como que la comida se queda en la garganta y no pasa, y al principio el paciente debe tomar líquido para lograr que baje. Cuando el tumor está ya en una condición importante, se suele acompañar la disfagia o dificultad para deglutir de odigofagia, que es diferente a la... Doctor, para no interrumpir la descripción de odigofagia, vamos a recibir una llamadita que tenemos en línea. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenos días. Le estoy llamando de aquí del ensancho Sama. Díganos, ¿cuál es su inquietud, joven? Mi inquietud es, yo estuve por allá con el doctor hace como 15 días con mi hermana. Si él se acuerda, yo soy de la hermana Teresa Cabrera, y ella tiene un problema abajo del seno, que yo le dije de los 2 senos, y él me mandó a hacer una coloscopía. Yo se la hice, pero lo único que salió fue con un pólipo, y gracias a Dios su colon está bien, pero ella ha seguido con el problema. Bueno, entonces debe visitar, o dependiendo del lugar, si su colon está normal, la polipectomía o el pólipo generalmente en principio no produce ningún tipo de síntomas. Ella debe hacerse una evaluación más profunda, porque en el colon, yo la recuerdo perfectamente, no tiene absolutamente nada, sino
Toda persona a la cual se le extirpa un pólipo, que es el inicio de un cáncer de colon y que está curada, debe repetir el examen entre 1 o 2 años después que se le realizó la polipectomía. Bueno, pues vamos a continuar. Usted habló de disfagia, ahora... Odigofagia es, al crecer el tumor, va a producir dolor en el momento que el paciente comienza a tragar. Entonces va a estar acompañado la disfagia de dolor, dificultad para tragar y de dolor al tragar, que viene siendo la odigofagia. En este caso, el paciente siente que la comida se le añuga, como dice la gente, y que presenta dolor retroesternal en el momento en que está haciendo la deglución. Este paciente comienza a perder inexplicablemente peso porque no se está nutriendo adecuadamente. Entonces, la disfagia, la odigofagia, la pérdida de peso, en ocasiones el tumor sigue creciendo, puede ulcerarse y puede producir sangrado. Puede o el paciente vomitar sangre o esa sangre ser deglutida hacia el estómago y el paciente va a comenzar a ver que sus evacuaciones son color borra de café. Cuando usted todo el mundo ha hecho café por la mañana en sus casas que nos están mirando, así mismo suelen ser las heces y no es más que la caída del tránsito gastrointestinal acompañado de sangre y la descomposición de la sangre por todo el tracto digestivo hasta llegar al colon. El paciente va a evacuar oscuro, que es lo que denominamos melena. Síntomas importantes para el inicio de los problemas esofágicos estaría además la producción de fístulas esófago-traqueales. Es tan grande el tumor que hay una comunicación entre el esófago y la tráquea. Estos casos ya comienzan a ser más importantes porque el paciente no puede tragar. En ocasiones hay que colocar al paciente una sonda nasogástrica para poderle dar el alimento que pase directamente al estómago. Pero cuando el tumor comienza a crecer ya en una forma que el paciente está totalmente obstruido, en muchas oportunidades hay necesidad de, para alimentar al paciente, hacer lo que denominamos una gastrostomía, que es la introducción de una sonda con un experto, un cirujano y un gastroenterólogo endoscopista directamente al estómago, haciendo una pequeña insucción, introduciendo la sonda y alimentando al paciente por esta vía para evitar. El paciente de cáncer de esófago va a tener una gran desnutrición por la falta de los alimentos más esenciales que necesita el ser humano para su nutrición. Bueno, si concluimos con los síntomas, vamos a hablar de las pruebas, los exámenes necesarios para determinar que hay un cáncer esofágico. Lo más importante de todo entre los pacientes que presentan este tipo de síntomas es realizar, sobre todo cuando son síntomas iniciales, cualquier paciente que tenga, vuelvo a repetir, no todo el que tiene dificultad para tragar tiene un cáncer de esófago, pero sí debe ser investigado. El examen más importantemente frecuente para realizar el diagnóstico es la esófago-gastroduodenoscopía, un tubo flexible con una luz en la punta que nos va a permitir observar todo el trayecto del esófago. Si vemos la lesión, podemos tomar una biopsia y vamos a tener el diagnóstico. Este tipo de examen es un examen que se hace rutinariamente, no solamente para detección de cáncer de esófago, sino a la señora que nos llamó, que dice que toma el medicamento, que lo conoce todo el mundo, pues es definitivamente el tipo de examen que debe ser sometido. No todo el que tiene cáncer de esófago necesita una esófago-gastroduodenoscopía únicamente como único método diagnóstico. Tenemos, y es importante que el público conozca, que es uno de los cánceres más metastásicos que existe. ¿Qué es una metástasis? Cuando el tumor está in situ, significa que el tumor está exclusivamente en el órgano y son los lugares donde, si es detectado en ese momento, pudiéramos conseguir una mayor sobrevida. El cáncer de esófago, desgraciadamente, como no produce síntomas, ya cuando ocurren esos primeros síntomas, alrededor de todos los ganglios, de todos los órganos, de la gran mayoría del organismo, está rodeado de ganglios linfáticos, que es lo que denominamos el sistema linfático. Casi todos los tumores malignos, su primera sobreposición, es decir, cuando emigran hacia otro lugar, cuando ya ocupan toda la pared del órgano afectado,
entran a los ganglios y al entrar a los ganglios ya entramos en el peligroso mundo de las metástasis, porque el sistema linfático está en todos los órganos del organismo. Cuando están tomados los ganglios, lo podemos dividir en dos partes. Si son ganglios locales, ganglios que están alrededor del órgano tomado, en este caso el esófago, tenemos un cáncer in situ, grado 1, que ya tomó ganglios, pero ya esa es una metástasis. A través de esa proliferación ganglionar, si no es detectada a tiempo, vamos a tener que el cáncer esofágico tiende a emigrar fundamentalmente hacia el esófago, hacia el pulmón y hacia la parte inferior de todo lo que significa el tracto digestivo. Para que hablemos sobre tratamiento, doctor, vamos a recibir una última llamadita que tenemos en línea. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenos días, José Odani Grullón. ¿De dónde, por favor? De aquí de los Trinitarios. Díganos cuál es su inquietud. Lo que pasa es que yo sufro de reflujo. Ah. Sí, de reflujo, y ya en 2 o 3 ocasiones he estado al borde de asfixiarme porque me sube el reflujo y me tranca la garganta. ¿Qué edad tienes? 55 años. Sí, la enfermedad por reflujo gastroesofágica, la cual tocamos, es un preludio que hay que siempre tomar en cuenta por la degeneración, la metaplasia que puede ocurrir en esa zona. Estás teniendo ácido en un lugar que la mucosa no le corresponde, que es el esófago. El ácido debe estar en el estómago, y cuando entra a esa parte es la parte que irrita, que puede producir metaplasia, displasia, que es un cambio de la estructura celular del tercio inferior del esófago, que es lo que va a producir la enfermedad por reflujo y que puede desarrollar, que ya lo conversamos hace un par de programas, el esófago de Barrett. Es una medida de prevención que todo paciente que tenga esófago de Barrett se le dé un seguimiento estricto por el cambio o metaplasia que puede ocurrir. Metaplasia significa cambio de la estructura normal de la mucosa que está alterada por una sustancia que no le corresponde, que es el ácido clorhídrico. La enfermedad por reflujo gastroesofágica per se es precursora del cáncer de esófago, pero tiene un tratamiento en el cual les recomiendo una consulta con su gastroenterólogo, realizar su endoscopía, si hay necesidad, tomar biopsias y clasificaciones para ver qué tipo de reflujo tiene el paciente, como es la clasificación de Los Ángeles que hemos hablado, de la A hasta la D, y con una dieta adecuada y unos medicamentos adecuados y unos cambios de hábitos alimenticios, usted va a mejorar considerablemente. Finalmente, doctor, hablemos de tratamiento. Llevémosle esperanza a la gente con relación. 2 cosas fundamentales, además del esófago gastroduodenoscopía, y se hacen en el país. Toda persona a la cual se le detectó que ese tumor fue maligno, se le debe hacer una tomografía axial computarizada de cuello, de tórax, de abdomen y de pelvis. ¿Por qué? Porque una tomografía axial computarizada con contraste o tomado o inyectado nos va a dibujar todo el sistema linfático y vamos a poder observar hacia dónde han emigrado las células cancerígenas, y nos va a dar un diagnóstico del pronóstico que va a tener ese paciente, que generalmente cuando sale del esófago y entra al sistema linfático, que es lo que denominamos metástasis, que es lo que quería explicar, pues ya ese es un paciente que su sobrevida es poca. Entonces, además de esto, tenemos otro examen fundamental para la detección del tumor y de la metástasis que se hace ya en el país también, que es la ecoendosonografía. Es decir, introduciendo un endoscopio hasta el estómago, llegamos al lugar del tumor y se puede incluso manipular a través del endoscopio con agujas que pueden, en primer lugar, localizar la extensión que tiene el tumor, sea en el tercio superior, que generalmente suele ser el de células escamosas, o sea en la parte inferior del esófago, que es el adenocarcinoma. Nos permite, a través de pequeñas agujas finas, salir y tomar biopsias de los ganglios adyacentes para ver hacia dónde se ha dirigido el tumor. La tomografía axial computarizada nos oferta un sistema importante del pronóstico que va a tener este paciente. Entrando al tratamiento, ya con todos estos sistemas diagnósticos lo tenemos en República Dominicana, se realizan rutinariamente. Naturalmente, la endosonografía la realiza un especialista entrenado en este tipo de afección, se hace tanto en la Plaza de la Salud como en Sedimat, como en el Hospital Moscoso Puello, en el servicio de gastroenterología.
Y tenemos un diagnóstico importante, el pronóstico. Sí, el tratamiento. El tratamiento del cáncer del esófago, si se logra tomar el cáncer en la etapa temprana en que no está infiltrado fuera del órgano, pues la esofaguectomía, o sea, la extirpación del esófago, sería la cirugía ideal siempre y cuando no haya metástasis, teniendo en cuenta que se va a cortar el trayecto porque se va a extirpar el esófago, donde está el tumor, y siempre se debe tomar partes buenas arriba y partes buenas abajo. Se va a cortar mucho el trayecto de los alimentos porque se va a conectar subiendo el estómago hacia arriba o tomando el colon para que los alimentos puedan bajar. Esto es una de las partes que también está en discusión, y hay algo que como curiosidad te doy. Hay un estudio de algunos médicos que se hizo entre 5.500 italianos como factor predisponente. El italiano es muy amigo de las pastas y de la pizza. De esos 5.500 personas que comían pizza más de 2-3 veces por semana, se vio una mayor incidencia de cáncer del esófago de los que no hacían esto. Yo lo digo porque este es un país medio italiano, porque hay muy poca gente que no coma pizza. Es un estudio de curiosidad que no tiene un peso específico, pero que ha sido publicado en cuanto a la población italiana. Y si la esofaguectomía, o sea, la extirpación del esófago no produce ningún tipo de beneficio, entonces tenemos la quimio y radioterapia. La quimioterapia va a detener el crecimiento de las células cancerígenas, la radioterapia va a evitar que el tumor se recoja. En muchas oportunidades se puede hacer antes de la cirugía y en otras ocasiones después de la cirugía. Desgraciadamente tenemos una terminología que se denomina TNM, en la cual la detección del tumor es importante como parte número 1. En segundo lugar, si hay nódulos tomados, sería la N de la TNM, si hay nódulos tomados, y la M sería si ese paciente completa la trilogía TNM, si hay metástasis de la M, lo cual implicaría un pronóstico malo. Un cáncer de esófago en etapa avanzada, para que tengan una idea los amables televidentes, y no es una alarma, sino un dato de conocimiento público general, en el sentido que el 5% de los pacientes que tienen ya un tumor avanzado no llegan a los 5 años de sobrevida. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted, don Domingo. Gracias al doctor. No hemos querido alarmar, pero sí conocimiento. Hemos ofrecido la realidad. Al doctor Rafael Gautreau, las gracias por haber estado con nosotros. Tomen nota, el próximo miércoles, que estaremos a 1 de marzo, en nuestra próxima cita con el doctor Rafael Gautreau, pero mañana a las 6 ante meridiano tenemos otra cita, pero con matinal. Pasen feliz resto del día.